El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy hemos escuchado la continuación de la lectura del libro de Esdras. Esdras nos narra cómo Dios permite que el rey Ciro libere al pueblo de Israel del exilio de Babilonia. Y una de las cosas que hace este emperador pagano es ordena la reconstrucción del templo de Israel, de Jerusalén. Y este es un acontecimiento muy importante en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que el templo es el centro no solo político, sino económico, cultural, social, religioso del pueblo de Israel. Es el corazón. El templo para el israelita es el signo de la presencia de Dios. Y es por eso que hoy escuchamos en el Salmo con mucha alegría: vayamos al encuentro del Señor, porque este Salmo 121 narra de alguna manera la reinauguración del templo de Israel, la reconsagración. Esto era muy importante, hermanos, para ellos. ¿Por qué? Decíamos, el templo es signo de la presencia de Dios. La reinauguración, la reconstrucción del templo, su reconsagración significa, hermanos, que Dios vuelve a estar presente en medio de su pueblo. Dios se hace presente en medio de aquellos que le aman. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo Jesús van a buscarlo, su madre y sus hermanos. Entre paréntesis, tenemos que recordar que en la Sagrada Escritura la palabra hermanos no solamente significa hermanos carnales de sangre. La palabra hermano significa también paisano, pariente, primo, tío, sobrino, descendientes de un mismo abuelo. A veces los protestantes de manera equivocada utilizan este texto para decirnos: ya ves cómo existen los hermanos de Jesús. Y si Jesús tuvo hermanos, entonces María no fue siempre virgen. Y en consecuencia nos dicen: ya ves, católico, en la iglesia te están ocultando la verdad porque no te leen la Sagrada Escritura, has vivido engañado. Y de esta manera muchos católicos dicen: oh, sí es cierto, ya descubrí la verdad en la Biblia, este texto nunca nos los leen en la iglesia. Pues la verdad es que no lo escuchan porque no van a misa, pero si ustedes vienen, como ahora ustedes, a misa, este texto se lee con frecuencia, porque durante la Santa Misa, en un ciclo de 3 años, se leen todos los evangelios. Si asistiéramos a misa todos los días, en 3 años tendríamos una lectura más o menos completa de toda la Sagrada Escritura. Entonces, recapitulo, la palabra hermanos en griego significa no solamente hermanos de sangre, sino parientes, familiares, paisanos, tíos, primos, sobrinos, descendientes de un mismo abuelo. Y esto es bien importante entenderlo, hermanos, porque si no, si leemos la palabra de Dios sin tener un contexto cultural, cometemos muchos errores en su interpretación. Por eso, hermanos, no es sorprendente encontrarnos que tan solo aquí en Estados Unidos hay más de 40,000 sectas protestantes que enseñan cosas totalmente distintas con la misma Sagrada Escritura, por esa falta de conocimiento profundo. ¿Qué es lo que nos enseña el texto de hoy? ¿Quién es la madre y los hermanos de Jesús? Dice Jesús mismo: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Esto es fundamental, hermanos, y es la enseñanza que Jesús hoy nos quiere dar a nosotros. ¿Quieres ser tú, hermano de Jesús,
miembro de la familia de Dios, preguntémonos cómo anda nuestra escucha de la palabra de Dios. Ojo, hermanos, aquí nos ayuda un poco la psicología. No es lo mismo oír que escuchar. Por ejemplo, aquí ahorita muchos están oyendo, pero no están escuchando. Desde aquí lo estoy viendo con el celular entretenidos y algunos incluso platicando, ¿no? Oír significa el acto a través del cual el sonido llega al oído, pero no necesariamente significa entendimiento y comprensión de lo que tú estás oyendo. La escucha significa oír, entender e interiorizar aquello que tú estás escuchando. Y ahí está la gran diferencia, hermanos. La gran desgracia del pueblo de Dios es muchas veces venimos a misa, oímos, pero no escuchamos. Y como no escuchamos, la palabra de Dios no entra al corazón y no penetra en nuestra vida. No hay un encuentro real con Jesús. Por eso, desgraciadamente, para muchos la fe es un elemento secundario del cual podemos prescindir, porque no hemos permitido que la fe depositada en nuestros corazones germine a través del cultivo y la escucha de la palabra de Dios. ¿De dónde nace la fe, hermanos? De la predicación. La pregunta es, ¿nosotros oímos y escuchamos la palabra de Dios anunciada y predicada? ¿O permitimos que los ruidos de la vida exterior nos roben esa riqueza que nos regala la palabra de Dios? Porque ojo, cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, no hablamos solamente de un libro. Esto es bien importante que lo entendamos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de una persona, Jesucristo, que vino a anunciar y a predicar a Dios, el reino, la salvación, y parte de ese mensaje quedó escrito en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Pero ante todo, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de una persona, es algo vivo, es un mensaje actual. La palabra de Dios leída aquí en la iglesia es Cristo mismo que nos habla aquí y ahora nosotros, miembros de esa familia. Ojo, pero la palabra no solamente se queda en el oír y el escuchar. Jesús va más allá. La palabra también está en ponerla en práctica. Pensemos hoy, hermanos, de qué manera llevamos a cabo en nuestra vida la palabra de Dios. Pensemos más aún, qué tiempo le dedicamos tú y yo de manera individual a la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la Sagrada Escritura? Miren, una tristeza también resulta cuántas veces el día de la primera comunión, confirmación en la boda, les regalan una Biblia. Y está muy bonita, arreglada, y qué bien. Pero preguntémonos, ¿dónde están esas Biblias? ¿Las volverán a usar nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, esos matrimonios? ¿O solamente es para sacarnos una fotografía y tener un recuerdo bonito de la celebración que tuvimos? No, hermanos, la palabra de Dios no es para guardarse. La palabra de Dios es para leerse, es para meditarse, es para escucharse, es para vivirla, es para encontrarnos con ella. Hoy es la invitación que Jesús nos hace. ¿Quieres ser mi hermano? ¿Quieres ser mi padre, mi madre? Escucha mi palabra y ponla en práctica. Que lo que celebramos aquí, hermanos, también lo llevemos a la vida allá afuera. Que lo que venimos aquí a celebrar en la palabra se convierta en vida en nuestras relaciones humanas. Un detalle importante, por ejemplo, no podemos decir aquí juntos como hermanos, miembros de la iglesia, y allá afuera estar peleando como perros y gatos. No podemos decir aquí creo en Dios y allá afuera estar viviendo como se nos da la gana. No podemos venir aquí a pedir por nuestros difuntos, pero allá afuera olvidarnos de ellos, hermanos. Hoy la palabra de Dios, hermanos, nos interpela a ustedes y a mí, a escuchar la palabra de Dios, pero también a llevarla en práctica. Que el Señor así nos los conceda.